Bueno, pues estamos no Bilbao Arena, no partido adiantado a xornada de onte, con esa puesta en escena, esa estrella extraordinaria do novo patrocinador de Uxue, de Bilbao Basket, e con Fotis Katsikaris, con Raúl López, que volvía a xogar, bueno, tiña un problema muscular na perna esquerda, volveu, e como volveu, ofrecendo minutos realmente extraordinarios. Kendall, que estivo por debaixo do agardado, estivo cansado, viuse algo cansado a Bluesense Monbus despois dunha semana na que xogou con Barça e con Madrid. Ainda así no primeiro cuarto non defendeu moi ben, pero estivo no partido. Aí víamos esa canasta en transición rápida de Mumbrú, asistencia de Mumbrú a man de Kendall, e rápidamente Bluesense Monbus poñendo en resposta con Pavel Pumprala. Volveu xogar o checo a un gran nivel, tanto atrás como na parcela ofensiva. Acabou Pumprala con 12 puntos, 3 rebotes e unha asistencia para 12 de valoración. Oriol, asistencia de novo para Pumprala, lento perfecto o partido e a defensa Pumprala neste primeiro cuarto. O checo xunto a Andrés, probablemente dos máis destacados de Bluesense Monbus. Como dicíamos, nese primeiro cuarto, que acababa con esa canasta de Hamilton, estivo na pelexa Bluesense Monbus, pero claro, o que viu a continuación, eso foi o que decidiu, o que condicionou completamente o choque. O parcial nos segundos 10 minutos, entraba en cancha Raúl López, parcial de 25-6 nos segundos 10 minutos para Bilbao, que tiraban por terra todas as posibilidades do conxunto galego. Sobre todo, o que masacrou e fulminou esas posibilidades de Obradoiro foi a posición de cuarto, de 4, ese 4 aberto, no que tiraron moitísimo proveito tanto Moerman, este que vemos aquí executando desde 6,75, meteu 4 triplas prácticamente consecutivas, como Herbel. Os 4 foron un problema para a defensa de Bluesense Monbus. Hai recuperación de Maisley con asistencia polas costas para Diguar. Las poucas canastas, 6 puntos, como ya decía, anotó Bluesense Monbus no segundo cuarto. Muy mal en ataque, y ese mal ataque eu creo que acabou arrastrando tamén a defensa. Aí está, desde a posición no poste baixo, Mumbrú sacando para unha nova tripla de Moerman. Foi unha e outra vez a xogada coa que Bilbao castigou no segundo cuarto a Bluesense Monbus. Aí posteando, sacando o balón fora, e ese 4 aberto, neste caso Moerman, pois masacrando. Oriol Junyen, acabaría Junyen con 14 puntos de 7 rebotes. Y estamos ya no terceiro cuarto, no que Bluesense Monbus subiu en intensidade, en concentración, e tirou dese espírito Bluesense, dese espírito obradoiro, para tratar de engancharse de novo. Chegou a estar a 10, 9 puntos, e cando estivo aí, o fío de poder meterse, baixando mesmo das 10 puntos. A verdade é que Bilbao enganchou un par de xogadas de 3 puntos que foron decisivas. A tripla de Andrés, xa ven, para poñer os 51-39, 51-41, mediado o terceiro cuarto, e a máis Bluesense Monbus. E esta é unha das xogadas, como eu dicía, cando Bluesense se poñía 10 ou 9, aí sempre sacaba a xogada de 3 puntos Bilbao. Foi un momento pois decisivo para o devenir do choque. Víamos a Herbel, e aí está. Mira un ataque Bilbao con Herbel, con Raúl, asistindo a Hamilton. E asistencia de Hamilton realmente espectacular para Vasileyadis. Do mellorciño da tarde-noite en Miribilla. Vasileyadis, por certo, que acabou con 14 puntos. Corbacho con 12. A canastra de Pumprala. Últimos segundos deste terceiro cuarto e unha xogada de tiraliñas con Rakovic. Grandes minutos tamén os que nos deixou Rakovic no terceiro cuarto. Asistencia de Costas para o mate de Rakovic. E así entrábamos no último cuarto con Bilbao xogando por riba dos 10 puntos, con Bluesense tratando de buscar a machada, pero estivo moi serio, con moito oficio, demostrando por que da calidade destes homes. Bilbao Basket sempre neutralizando as posibilidades de Bluesense Monbus e chegando os últimos minutos con unha vantaxe cómoda que lles garantía a 10ª victoria da temporada. Bluesense Monbus, bueno, pois pecha o que nos foros chamaban a cordilleira do Himalaya, non? Con Unicaja, Real Madrid, Barcelona, Estudiantes, bueno, con 3 victorias, que era seguramente moito máis do que se pensaba. O resultado final, 81-70. Andrés Rodríguez, aí vemos, acabou con 16 puntos, máximo anotador de Bluesense Monbus. Bluesense Monbus que recibirá o vindeiro sábado, partido televisado, no SAR Alagún-Aro. Claramente en dos aspectos del juego, pero defensivamente nunca estuvimos bien en estos primeros 20 minutos.
y luego además coincide en el segundo cuarto, bueno, pues con una sequía ofensiva inexplicable, ¿no? Porque fallamos un montón de acciones debajo del aro, incluso alguna bandeja en los tiros abiertos, ¿no? Hacemos, pues me parece que son 3 de 17 en tiros de campo en este segundo cuarto, ¿no? Hemos controlado todas las situaciones del juego, hemos jugado muy buen baloncesto, una diferencia muy amplia en la primera parte, normal en la segunda parte porque Bluesense es un muy buen equipo, ha reaccionado, esperábamos esa reacción, pero en un momento lo hemos controlado el partido hasta la final y quiero felicitar a los jugadores. Hemos dicho era una semana muy importante, sacar las 2 victorias aquí en casa. Espectacular el público. Yo creo que hemos juntado toda la fiesta para el nuevo patrocinador, nuestro juego, y que la gente ha disfrutado.